Cuando la ONCE divulga este anuncio por todo el país a comienzos de 1984, los datos de la realidad invitan al pesimismo. España está en recesión económica. Así que solo el azar y la fe en un golpe de suerte podrían ser capaces de devolver a los españoles una cierta ilusión en el futuro. Estábamos pasando por una crisis profunda, todavía la consecuencia. El número de parados ha alcanzado una cifra récord. Más de 2.300.000 personas, el 18% de la población activa. La reforma educativa es motivo de una de las grandes batallas que el gobierno socialista libra frente a los sectores conservadores de la sociedad, frente a las asociaciones de padres y profesores de la enseñanza privada y frente a la jerarquía de la Iglesia Católica. Desde el mismo momento en que entra en las Cortes, la ley de reforma educativa moviliza en su contra a cientos de miles de ciudadanos de toda España. Quienes se oponen a la ley exigen que los padres tengan la libertad de elegir el colegio al que envían a sus hijos y que el Estado financie esos centros sin ponerles condiciones de ningún tipo. Porque solo así, dicen, se respetará la libertad de los padres para elegir el tipo de enseñanza que los niños van a recibir. Acusan también al gobierno de querer convertir los colegios subvencionados en colegios públicos para así poder controlar su ideario. La Iglesia es propietaria de la inmensa mayoría de los colegios privados que existen en España. En sus manos está la educación de una parte importantísima de los niños españoles. A finales de 1984 tiene lugar en Madrid la última de las grandes manifestaciones de protesta contra la ley. En esos momentos, mes de noviembre, la ley está siendo estudiada por el Tribunal Constitucional porque Alianza Popular ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el texto. La ley que ha introducido esta reforma dentro de la estructura del Ministerio de Defensa se ha publicado recientemente, de modo que yo tuve acceso a ella hace 3 o 4 días. Es decir, que en este momento no me encuentro en condiciones de valorar con mucha profundidad todo el contenido de la reforma. Domingo 29 de enero. El teniente general Quintana Lacazzi es asesinado por 2 terroristas de ETA cuando, acompañado de su mujer, salía de misa. En las honras fúnebres en honor del teniente general no se produce el más mínimo incidente. 2 días después del asesinato del general Quintana Lacazzi, el presidente del gobierno español acude a Estrasburgo y pide ante el Consejo de Europa la convocatoria urgente de una cumbre internacional antiterrorista. Enrique Casas, cabeza de lista del Partido Socialista de Euskadi, PSOE, por Guipúzcoa, ha sido asesinado esta tarde en su domicilio, en San Sebastián. El asesinato ha sido obra de un individuo encapuchado que ha penetrado en su domicilio apartando a un hijo del senador que se encontraba con él en aquellos momentos. Hoy le quiero rendir un homenaje al compañero Enrique Casas. Y creo que la única manera de hacerlo es darle la garantía a su memoria de que seguiremos luchando por la justicia, por la paz y por la libertad. Antes de presentar la película, os ruego que tengáis los teléfonos fuera de servicio, apagados, en silencio. Bien, primero la película que vamos a ver tiene 2 grandes intérpretes. Uno es Pierce Brosnan, que es irlandés, y que protagonizó la serie televisiva de Remington Steele,
que algunos recordaréis, Remington Steele, y también dio vida al ficticio héroe James Bond, que de espía no tiene nada, no hay ningún espía en el mundo que haga las cosas que hace James Bond, ¿eh? Es como los libros de caballería en tiempo de Don Quijote, que Cervantes hizo un poco la crítica, ¿no? Pues lo mismo, James Bond está bien para pasar el rato, pero no tiene nada que ver con los servicios de inteligencia de verdad. Pierce Brosnan es además caballero de la Orden del Imperio Británico, y en esa película que vamos a ver interpreta a un primer ministro inglés que está preparando sus memorias. Se casó a los 27 años, Pierce Brosnan, con la actriz Cassandra Harris, de la que enviudó 11 años después, al morir ella de un cáncer. 10 años después más, o sea, 11 de casado, 10 que vuelve a estar viudo, y se casó otra vez a los 48 años con la periodista estadounidense Kelly Chase Smith, su actual esposa. Viven con sus hijos en la playa de Malibú, en California. El otro personaje, que es el escritor, es Ewan McGregor, que nació en Escocia, o sea, tenemos un personaje de Irlanda y otro de Escocia, que nació en Escocia y se le recuerda por interpretar el caballero Jedi en la serie Star Wars y por ser la contraparte masculina en Moulin Rouge, en la película Moulin Rouge. Está casado con la diseñadora francesa Eve Mavrakis y tienen 4 hijos. Muy bien, ya tenemos un poco la pintura, los dos son muy buenos y conocidos de muchas películas. La película, tengo que contar cosas que no serán un spoiler, es decir, no anticiparán ningún, pero si no, me temo que a pesar de todo, y no dudéis en que si al final hay algo que se os ha escapado, lo preguntéis, ¿eh? O sea, no os vayáis con la confusión y tal, porque es un poco difícil. El título original en inglés es The Ghost Writer, que sería el escritor fantasma, pero que en otros países se llama escritor oculto, y que en España sin más se llama un negro. Un negro, que hay muchos negros, y yo mismo he sido negro. Son los que escriben los discursos del presidente de gobierno, pero no se puede decir que el presidente de gobierno no haga su labor, porque el presidente de gobierno, por ejemplo, o el Papa, pues dan las líneas. Yo quiero decir esto y esto y esto, pero ya tú, negrito, pues me lo vistes y me lo buscas ejemplos, tal, o sea, le hace el trabajo más duro, pero nunca sustituye el negro a la idea central del que encarga, ¿eh? Y esto, por ejemplo, Fernando Onega, que es un gran periodista, padre de Sonsoles, pues era el que escribía la mayor parte de discursos de Adolfo Suárez. Pero eso sí, Adolfo siempre marcaba las líneas. Quiero decir esto y esto y esto, y ahora... No, y luego se corrige también, en fin. Y esto quiere decir la película. El escritor que veremos es un negro. En inglés, fantasma, el escritor fantasma. Porque en este caso es un libro de las memorias políticas del que fue primer ministro del Reino Unido, que muchos críticos dicen que está reflejando a Tony Blair, al que fue al real, porque la película coge la época de la guerra de Irak y del terrorismo yihadista.
¿Cómo se elabora el libro? Aquí, que se hace muchas veces también así en nosotros. El escritor, que tiene idea general de los capítulos, de qué temas tiene que tratar, entrevista al expresidente y graba, le pregunta, bueno, entonces cuando usted tal, ¿qué hizo? ¿Y qué tal? Cuando fue a Irak, y el escritor va grabando todo, y entonces ya lo redacta y lo pasa en su momento al ministro, no al primer ministro. En la película nos encontramos que ha habido un negro anterior y que parece que se ha ahogado en la playa. Y luego buscan a este, pero ya se encuentran un fajo hecho ya, ¿no? En parte. Y bueno, pues él empieza a trabajar. ¿Y qué ocurre? El motivo se puede contar porque no es la esencia del misterio de la película. El motivo es que los ingleses son primos hermanos con los norteamericanos y en la guerra de Irak hicieron unos prisioneros de mucho calibre de los terroristas y entonces Estados Unidos tenía mucho interés en ser él quien tuviera a esa gente. Y eso no se puede hacer. Si un país ha hecho unos prisioneros, los tiene que juzgar él. Y si hay que aplicar un castigo fuerte, pues lo hace el país. Si un país que ha hecho unos prisioneros por conveniencia, por dinero, porque tiene interés en la CIA americana y tal, se los pasa, esto se califica de crimen de guerra. No se pueden entregar prisioneros de un país a otro. Y esto hay que taparlo, o hay que evitar que se sepa, ¿no? La esencia de la película es esa, que ha pasado esto, ¿no? Y el ministro, pues naturalmente, no habla de ello, pero ya veremos qué cosas pasan, ¿no? Pero esta es la esencia. Veremos que es de mucho misterio, porque también aparece la mujer del ministro, del primer ministro, aparece un profesor de Oxford, y todo, no sabemos qué pinta, pero al final algo tiene que ver, ¿no? Y en esencia también la película nos viene a plantear, sin resolverlo, el dilema de siempre. ¿Qué es mejor? ¿La libertad frente a la seguridad o la seguridad frente a la libertad? Esa es la esencia, ¿no? Frente a, perdón. O la seguridad frente a la libertad. Es decir, o más libertad y no hay tanta seguridad, o más seguridad, pero no hay tanta libertad. Y unas veces, depende, ¿no? Quien vive en un barrio que pasan crímenes y quien tal, quiere una policía que funcione. Y en un barrio tranquilo y tal, pues dicen, no tanto policía, ¿no? En fin, la película también gira sobre esto, ¿no? No responde, pero lo expone. Y luego la película pretende educarnos políticamente para que comprendamos que casi nunca el verdadero poder se exhibe en primera fila. Lo vemos también en España ahora. El verdadero poder suele estar más atrás, más a la sombra, que es lo que veremos también aquí. Y para las trapacerías o incluso delitos en los que cae el poder político deshonesto, está el llamado cuarto poder. El cuarto poder es los medios de comunicación. O sea, una democracia tiene tres poderes, que son el legislativo, que hace las leyes, el ejecutivo, el gobierno, que las ejecuta, y el judicial, que vigila que las cosas por en medio o que cambie la orientación. Y esos son los tres. Pero en todas las sociedades democráticas existe luego, y por eso se le llama el cuarto poder, los medios de comunicación, que tienen esa función, la función de analizar, de criticar o de sugerir a los gobernantes.
es un grupo más de control de los posibles excesos de un gobierno. Y con esto tenéis planteado un poco el tema, que es todo lo que pasa en torno a las memorias que tienen una cosa que no conviene que salga. Y ya veremos. Por lo tanto, espero que la película está hecha por un gran director, muy discutible moralmente él como persona, pero que es un director, Polanski, que realmente le da un tono a la película que veréis desde el primer momento, es un tono gris, un tono muy gris, y que concuerda con el tipo de misterio que estamos viendo, ¿no? Lo aproxima mucho. Espero que os guste y que también os haga pensar que todas esas luchas también se dan en España a veces, más ahora, y que bueno, que está ahí, ¿no? Una frase que tiene la película es que el verdadero peligro está en la verdad. Lo que realmente puede y horroriza a unos o otros buscan es la verdad. La verdad puede ser peligrosa también, ¿no? Bien, tras esto vamos a pasar a la proyección. Muchas gracias.